Demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal se refiere a un grupo de síndromes clínicos vinculados por la degeneración lobular frontotemporal subyacente. Por lo general, la demencia frontotemporal comienza entre la quinta y la séptima década de vida y es casi tan prevalente como la enfermedad de Alzheimer en este grupo de edad. Los estudios iniciales sugirieron que la demencia frontotemporal podría ser más frecuente en hombres, aunque los informes más recientes cuestionan este hallazgo. Aunque es común que haya antecedentes familiares de demencia, la herencia autosómica dominante solo se observa en un 10 a 20% de todos los casos de demencia frontotemporal. Manifestaciones clínicas. La heterogeneidad clínica observada en la demencia frontotemporal, tanto familiar como esporádica, es notable. Se han descrito 3 síndromes clínicos principales, figura 424.1. En la variante conductual, el síndrome de demencia frontotemporal más común, la disfunción social y emocional se manifiesta como apatía, desinhibición, compulsividad, pérdida de la empatía e ingesta excesiva de alimentos, frecuentemente acompañados de deficiencias en el control ejecutivo. La degeneración lobular frontotemporal a menudo provoca 2 formas de afasia progresiva primaria. La variante semántica y la no fluida agramática, que están incluidas en el espectro de la degeneración lobular frontotemporal. En la variante semántica, los pacientes pierden progresivamente la capacidad para decodificar el significado de palabras, objetos, personas específicas y emociones. Mientras que en la variante no fluida agramática, los pacientes desarrollan una marcada incapacidad para generar palabras, a menudo con un deterioro motor prominente del habla. Cualquiera de estos 3 síndromes clínicos, aunque con más frecuencia la variante conductual de demencia frontotemporal, puede acompañarse de enfermedad de motoneuronas, en cuyo caso se utiliza el término demencia frontotemporal con enfermedad de motoneuronas. Además, el síndrome córtico-basal y el síndrome de parálisis supranuclear progresiva pueden considerarse parte del espectro clínico de la degeneración lobular frontotemporal. Asimismo, es posible que los pacientes evolucionen desde cualquiera de los síndromes motores descritos hasta manifestaciones prominentes de otro síndrome. Los hallazgos clínicos dependen de la localización anatómica del trastorno. La degeneración con predominio simétrico del cíngulo anterior, la corteza prefrontal medial, la corteza orbitaria y la corteza insular anterior predicen la variante conductual de la demencia frontotemporal. Los pacientes con afasia progresiva primaria no fluida agramática muestran degeneración del opérculo frontal dominante y del giro precentral, mientras que en la variante semántica de la afasia progresiva primaria hay atrofia del lóbulo temporal anterior. Las funciones parietales, como el procesamiento visoespacial y aritmético, pueden permanecer normales en etapas avanzadas de cualquier síndrome de demencia frontotemporal. Muchos pacientes con afasia no fluida o la variante conductual de demencia frontotemporal desarrollan después el síndrome de parálisis supranuclear progresiva a medida que la enfermedad se extiende a las estructuras diencefálicas y del tronco del encéfalo, o presentan manifestaciones semejantes al síndrome córtico-basal si la afectación avanza hacia la corteza perirrolándica. Consideraciones genéticas. Las mutaciones autosómicas dominantes hereditarias más comunes que causan la demencia frontotemporal afectan los genes C9 o RF72, en el cromosoma 9, GRN, en el cromosoma 17, y MAPT, en el cromosoma 17. Las expansiones de hexanucleótido, GGGGCC, en la porción no codificante de C9 o RF72 son las identificadas más recientemente y constituyen la causa genética más frecuente de la demencia frontotemporal, tanto familiar como esporádica, casi siempre manifestada como variante conductual de la demencia frontotemporal con o sin enfermedad de motoneuronas, y de la esclerosis lateral amiotrófica. La expansión se relaciona con una menor expresión del ácido ribonucleico mensajero de C9 o RF72, con focos de ácido ribonucleico mensajero nuclear que contienen porciones transcritas de la expansión y otros ácido ribonucleico mensajero, con inclusiones citoplásmicas neuronales que contienen proteínas con repetición de dipéptidos traducidos del ácido ribonucleico mensajero repetido, e inclusiones citoplásmicas neuronales y gliales de una proteína de unión con ácido desoxirribonucleico de respuesta transactiva de 43 kDalton, TDP, 43.
El significado patogénico de estas diversas manifestaciones es un tema de investigación activa. Las mutaciones en MAPT inducen un cambio en el empalme alternativo de la proteína tau, inducen la pérdida de la función de la molécula tau, lo que altera su unión al microtúbulo. Con respecto al gen GRN, las mutaciones en la secuencia codificante del gen de la proteína progranulina producen degradación del ácido ribonucleico mensajero por deterioro mediado por una mutación terminadora, lo que reduce aproximadamente un 50% las concentraciones de la proteína progranulina circulante. Curiosamente, recientemente se informó de un paciente con mutaciones en el gen GRN en ambos cromosomas que desarrolló lipofuscinosis seroidea neuronal, lo que ha llevado a los investigadores a centrarse en el lisosoma como un sitio de disfunción molecular en la demencia frontotemporal relacionada con GRN. La progranulina es un factor de crecimiento que se une a receptores para el factor de necrosis tumoral y participa en la reparación de tejidos y el crecimiento tumoral. Se desconoce cómo las mutaciones en la progranulina causan la demencia frontotemporal, pero los mecanismos más probables incluyen la disfunción lisosómica y el aumento de la inflamación neurológica. Las mutaciones en MAPT y GRN están relacionadas con manifestaciones de parkinsonismo, mientras que la esclerosis lateral amiotrófica es rara. Con poca frecuencia, las mutaciones en los genes de las proteínas que contienen valosina, la sinasa 1 unida a TANC, el antígeno intracelular 1 restringido a los linfocitos T y la proteína 2B cargada multivesicular también ocasionan demencia frontotemporal familiar autosómica dominante. Las mutaciones en los genes TARDBP, que codifica TDP43, y FUS, que codifica la proteína fusionada en sarcoma, causan esclerosis lateral amiotrófica familiar, a veces en relación con un síndrome de demencia frontotemporal, aunque se ha informado de algunos pacientes con solo demencia frontotemporal. Neuropatología. La característica patológica macroscópica distintiva de la degeneración lobular frontotemporal es la atrofia focal de la corteza frontal, insular o temporal, que puede visualizarse en neuroimágenes, figura 424.1, y a menudo es muy marcada en la autopsia. A pesar del aspecto de la enfermedad avanzada, los estudios de imagen sugieren que la atrofia a menudo comienza de forma focal en un hemisferio antes de diseminarse a regiones corticales y subcorticales interconectadas por vías anatómicas. En muchos pacientes se observa pérdida de la inervación serotoninérgica cortical. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, el sistema colinérgico permanece casi intacto en la demencia frontotemporal, lo que explica la escasa eficacia de los inhibidores de la acetilcolinesterasa en este grupo. Si bien los primeros estudios sugerían que entre el 15 y el 30% de los individuos con demencia frontotemporal tenían enfermedad de Alzheimer subyacente en la autopsia, el perfeccionamiento progresivo en el diagnóstico clínico ha mejorado la exactitud de la predicción patológica, y la mayoría de los pacientes diagnosticados con demencia frontotemporal en una clínica especializada en esta enfermedad presentarán degeneración lobular frontotemporal en el examen patológico. Los hallazgos microscópicos en todos los enfermos con degeneración lobular frontotemporal incluyen gliosis, microvacuolización y pérdida neuronal, pero la enfermedad se subdivide según la composición proteica de las inclusiones neuronales y gliales, que contienen tau o TDP43 en aproximadamente el 90% de los pacientes. El 10% restante muestra inclusiones que contienen FUS, figura 424.2. Patogenia. La toxicidad y capacidad de diseminación de los agregados de tau explican la patogenia de muchos casos familiares y cada vez se consideran más como factores esenciales en las taupatías esporádicas, aunque es probable que también participe la pérdida de la función estabilizadora del microtúbulo de tau. Por el contrario, TDP43 y FUS son proteínas de unión con ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico cuya importancia en la función neuronal todavía se investiga, pero una función esencial podría ser la de actuar como chaperonas de moléculas de ácido ribonucleico mensajero y llevarlas a la parte distal de la neurona para la traducción dependiente de la actividad en las espinas dendríticas. Como estas proteínas también forman agregados intracelulares y producen una progresión anatómica similar, la toxicidad y diseminación proteica también pueden ser un factor en la patogenia de estas formas de degeneración lobular frontotemporal con TDP43 y FUS.
Cada vez es más común reconocer los plegamientos inapropiados de proteínas en enfermedades neurodegenerativas que se han reconocido como propiedades similares a la infección por priones, las cuales pueden causar un plegamiento inadecuado de su contraparte con plegamiento nativo, un proceso que crea una amplificación exponencial del plegamiento inapropiado de proteínas en la célula y que puede favorecer o incluso ocasionar la propagación presináptica de proteínas entre las células. Esta hipótesis proporciona una explicación unificadora para los patrones estereotípicos de diseminación de la enfermedad observados en todos los síndromes, capítulo 417. Aunque en su momento se utilizó el término enfermedad de Pick para describir un trastorno degenerativo progresivo caracterizado por afectación selectiva de la neocorteza frontal anterior y temporal y, en el examen patológico, por inclusiones citoplásmicas, cuerpos de Pick, ahora solo se usa para referirse a una entidad histopatológica específica de degeneración lobular frontotemporal con tau. Los cuerpos de Pick típicos son argirófilos, se tiñen de manera positiva con el método de plata de Bielszczowski, pero no con el método de Garias, y también con la inmunotinción paratal hiperfosforilada. La identificación de las tres clases moleculares principales de degeneración lobular frontotemporal permitió definir los distintos subtipos en cada clase. Estos subtipos, basados en la morfología y distribución de las inclusiones neuronales y gliales, figura 424-3, explican la gran mayoría de los casos, y algunos subtipos muestran relaciones clínicas o genéticas marcadas, figura 424-2. A pesar de este avance, los datos disponibles no permiten hacer una predicción confiable del subtipo de degeneración lobular frontotemporal subyacente, ni siquiera de su clase molecular principal, basándose únicamente en las manifestaciones clínicas. Las imágenes moleculares por tomografía por emisión de positrones, con ligandos seleccionados para unirse a la proteína tau mal plegada, parecen muy prometedoras y ya se aplican para estudiar a los pacientes con enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal. Dado que las formas de degeneración lobular frontotemporal con tau y TDP-43 representan el 90% de los casos, la capacidad para detectar el depósito patológico de proteína tau in vivo mejorará mucho la exactitud de la predicción, sobre todo cuando las imágenes en la tomografía por emisión de positrones para amiloide resultan negativas. Tratamiento. La carga para los cuidadores de los pacientes con demencia frontotemporal es extrema, especialmente cuando la enfermedad altera las funciones emocionales y de personalidad del ser querido. El tratamiento es sintomático y, por ahora, no se conoce un recurso que pueda reducir el ritmo de progresión o mejorar los síntomas. Muchas de las conductas que acompañan a la demencia frontotemporal, como la depresión, la hiperoralidad, las compulsiones y la irritabilidad, pueden aliviarse con antidepresivos, en particular inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La relación con trastornos motores como el parkinsonismo obliga a un uso cuidadoso de antipsicóticos, ya que pueden exacerbar este problema. En el capítulo 25 se presenta el tratamiento sintomático de la enfermedad. Síndrome de parálisis supranuclear progresiva. El síndrome de parálisis supranuclear progresiva, también llamado síndrome de Stele-Richardson-Olszewski, es un trastorno degenerativo que afecta el tronco del encéfalo, los ganglios basales, las estructuras límbicas y áreas específicas de la corteza. El cuadro clínico del síndrome de parálisis supranuclear progresiva comienza con caídas y cambios en la ejecución o modificaciones sutiles en la personalidad, como rigidez mental, impulsividad o apatía. Poco después, aparece un síndrome oculomotor progresivo que comienza con sacudidas de onda cuadrada, seguido por movimientos sacádicos lentos, más pronunciados en la dirección vertical que en la horizontal, antes de llegar a la oftalmoparesia supranuclear progresiva. La disartría, la disfagia y la rigidez axial simétrica pueden ser manifestaciones destacadas en cualquier etapa de la enfermedad. Son características una postura rígida e inestable con hiperextensión del cuello y una marcha lenta, con sacudidas y tambaleos. Las caídas frecuentes, a veces espectaculares e inexplicables, son habituales debido a la combinación de rigidez axial, incapacidad para mirar hacia abajo y falta de juicio.
Incluso cuando los pacientes tienen movimientos voluntarios oculares muy limitados, conservan los reflejos oculocefálicos, demostrados con la maniobra de ojos de muñeca en posición vertical. Por lo tanto, el trastorno oculomotor es supranuclear. La demencia se superpone con la variante conductual de la demencia frontotemporal, lo que provoca apatía, disfunción ejecutiva frontal, falta de juicio, lentitud en los procesos del pensamiento, alteración de la fluidez verbal y dificultad para realizar actividades secuenciales y cambiar de una tarea a otra. Estas manifestaciones son frecuentes en la evaluación inicial y a menudo preceden al síndrome motor. Algunos pacientes con diagnóstico patológico de parálisis supranuclear progresiva comienzan con afasia no fluida o un trastorno motor del habla y evolucionan hasta el síndrome típico de parálisis supranuclear progresiva. La respuesta a la L-Dopa es limitada o nula. No hay otros tratamientos. La muerte ocurre entre 5 y 10 años después del inicio. Como la enfermedad de Pick, cada vez se utiliza más el término parálisis supranuclear progresiva para referirse a una entidad histopatológica específica dentro de la clase de degeneración lobular frontotemporal con tau. En la parálisis supranuclear progresiva se observa la acumulación de tau de 4 repeticiones hiperfosforiladas dentro de las neuronas y células gliales. A menudo aparecen inclusiones neuronales tau con aspecto de ovillo que pueden ser grandes, esféricas, globosas, y muy evidentes en estructuras subcorticales. La afectación más prominente se da en el núcleo subtalámico, globo pálido, sustancia negra, locus ceruleus, sustancia gris periacueductal, tectún, núcleo oculomotor y núcleo dentado del cerebelo. Los ovillos neurofibrilares neocorticales, como los observados en la enfermedad de Alzheimer, a menudo adquieren una morfología en forma de llama, pero al microscopio electrónico, se puede demostrar que las marañas de la parálisis supranuclear progresiva consisten en túbulos rectos, en lugar de los filamentos helicoidales pareados que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer. Además, la parálisis supranuclear progresiva se asocia con rasgos patológicos prominentes en las células gliales positivas para tau, como los astrocitos en penacho, figura 424-3, los astrocitos espinosos y las inclusiones oligodendrogliales helicoidales, cuerpos helicoidales. En la mayoría de los pacientes con el síndrome de parálisis supranuclear progresiva se confirma la parálisis supranuclear progresiva en la autopsia, aunque un pequeño porcentaje muestra otra taupatía, degeneración corticobasal o enfermedad de Pick. Figura 424-2. Además de su superposición con la demencia frontotemporal y el síndrome corticobasal, véase más adelante, la parálisis supranuclear progresiva a menudo se confunde con la enfermedad de Parkinson idiopática. Aunque los pacientes ancianos con enfermedad de Parkinson pueden tener limitación para la mirada superior, no desarrollan paresía para la mirada inferior ni las otras alteraciones de los movimientos oculares voluntarios típicos de la parálisis supranuclear progresiva. Existe demencia en aproximadamente el 20% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, a menudo por el desarrollo de un síndrome completo similar a la demencia con cuerpos de Lewy. Además, los síndromes conductuales observados en la demencia con cuerpos de Lewy difieren de los de la parálisis supranuclear progresiva, véase adelante. La demencia en la enfermedad de Parkinson se vuelve más probable con la edad, lo que agrava los signos extrapiramidales, prolonga la duración de la enfermedad y provoca depresión. Los pacientes con enfermedad de Parkinson que padecen demencia también tienen atrofia cortical en las imágenes cerebrales. En el examen neuropatológico, pueden observarse cambios corticales relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Inclusiones de sinucleína alfa relacionadas con la demencia con cuerpos de Lewy en el sistema límbico y la corteza. La enfermedad de Parkinson se describe con detalle en el capítulo correspondiente. Síndrome corticobasal. El síndrome corticobasal es un trastorno del movimiento y demencia de progresión lenta relacionado con la atrofia grave de la corteza perirrolándica y de los ganglios basales, sustancia negra y estriado pálido. Lo habitual es que el paciente se presente con inicio asimétrico de rigidez, distonía, mioclono y apraxia de una extremidad, a veces con fenómenos de extremidad ajena, en los que la extremidad presenta actividad motora no intencional, como sujetar, tocar, moverse sin rumbo o deshacer.
Al final, el síndrome córtico-basal se vuelve bilateral y causa disartría, marcha lenta, temblor de acción y casi siempre, demencia de predominio frontal. Mientras que el síndrome córtico-basal se refiere al síndrome clínico, la degeneración córtico-basal se refiere a una entidad de degeneración lobular frontotemporal con TAU y con características histopatológicas específicas, figura 424.2. Aunque en algún momento se creyó que el síndrome córtico-basal era patognomónico de la degeneración córtico-basal, cada vez más se ha reconocido que el síndrome córtico-basal puede ser ocasionado por degeneración córtico-basal, parálisis supranuclear progresiva, degeneración lobular frontotemporal con TDP, 43 o incluso enfermedad de Alzheimer, lo que explica hasta el 30% de los casos de síndrome córtico-basal en algunas series. En la degeneración córtico-basal, las manifestaciones microscópicas incluyen neuronas globosas, acromáticas y positivas para tau, placas astrocíticas, figura 424.3, y otras morfologías patológicas gliales distróficas de tau que se superponen con las observadas en la parálisis supranuclear progresiva. En particular, la degeneración córtico-basal provoca una carga grave de taupatía en la sustancia blanca subcortical, consistente en hebras de cuerpos oligodendrogliales helicoidales. Como se muestra en la figura 424.2, los pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal, afasia progresiva primaria no fluida agramática y síndrome de parálisis supranuclear progresiva también pueden presentar degeneración córtico-basal en la autopsia, lo que subraya la importancia de la diferenciación entre los constructos y la terminología clínica y patológica. El tratamiento del síndrome córtico-basal es sintomático. No se dispone de tratamientos modificadores de la enfermedad.